Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis. En el número 32 de la revista publicamos un muy bonito artículo llamado Manual Práctico del Odio de Ferrés, los residuos en el submundo de la favela. El artículo lo escribió Olivia Margarita Villegas Cabrera, que está esta tarde con nosotros, de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros, por escribir el artículo, por someterlo a la revista. Y también está con nosotros Nicolás Barbosa. Nicolás es profesor en la Universidad de los Andes, fue egresado acá y se doctoró en Brown. Y nada, vamos a hablar un rato sobre este artículo. Buenas tardes a los dos. Hola Hugo, Buenas hola tardes. y hola a los que nos están viendo. Listo. Yo tendría una primera pregunta y es una cosa como muy básica y es, ¿quién es Ferrés? ¿Sí? ¿Y cuál es el lugar de Ferrés como en ese panorama de la actual literatura brasilera y cómo llegaste a Ferrés? ¿Por qué te comenzó a interesar este tipo de narrativa? Bueno, partiendo por la segunda pregunta y reitero mis agradecimientos por la invitación. Eh, durante el magíster cursé una asignatura de literatura brasileña y me interesé por la época contemporánea. Fui investigando qué autores, digamos, eran recientes y llegué a Ferrés. Entonces empecé a incursionar en las novelas y me interesó la que tenía, y encontré la traducción en español, que era Manual Práctico del Odio. Ferrés, digamos, es un escritor es rapero, compositor y escritor tiene 48 años, es de Sao Paulo. Él vive en la favela, toda su vida ha, digamos, residido en ese lugar, en la favela de Capao Redondo. Este escritor, bueno, no cuenta con, como él lo ha dicho en sus entrevistas y uno puede encontrar la información, no cuenta con estudios universitarios. De hecho los estudios escolares tampoco los tiene completos, pero en un momento al leer La ciudad de Dios de Paulo Lins, tuvo esta inspiración para él empezar a escribir y publicó su primera novela en 1999, que es Capado Pecado. Y ese es su primer inicio en la literatura. Bueno, y Ferrés este es el nombre literario de Reginaldo Ferreira da Silva. ¿Y cómo se forma o cómo surge este nombre literario? Él mezcló a dos héroes digamos, de Brasil, a Virgulino Ferreira da Silva, que es el considerado el Robin Hood del siglo XX, con Zumbi dos Palmares, que fue en su momento, si no me equivoco, en el siglo XIX o siglo XVIII, un líder de una comunidad de resistencia de esclavos prófugos. Entonces, a partir de esos dos héroes populares, él fusiona y crea su nombre literario. Em, Y Sí, y la tal segunda es, vez, perdón, Diego. sí, no, solo iba a agregar que tal vez lo que es interesante también de Ferrés es que hace parte de una ola de literatura pues sobre violencia, sobre marginalidad, que ha sido muy fuerte en Brasil y que sigue siendo fuerte, pero que ha venido siendo fuerte desde hace mucho. O sea, yo creo que ti- tiene esta literatura en la generación de Ferrés, eh, pues a Ferrés y muchos otros autores que también escriben novelas que ocurren en lugares periféricos, exacto. cuyos protagonistas son personajes pues periféricos, marginalizados. Está Ana Paula Maya, por ejemplo, con toda esta literatura que ocurre en cárceles, en mataderos. Eh, Se me ocurre también Patricia Melo, que tiene este libro El Matador, sobre un asesino a sueldo, ¿no? Y entonces también Ferreces tiene eso, y es estos personajes pues de dudosa ética, que también creo que es una literatura heredera de, pues, de ese brutalismo de Rubén Fonseca y de esta ficción, pues tanto policíaca como violenta,
en donde casi que la violencia existe por sí misma. A veces ni siquiera es que sea una respuesta o una venganza necesariamente, o que haya un crimen anterior que provoca violencia. A veces son personajes que simplemente matan por matar. Y entonces está también esa pregunta de qué pasa cuando se mata o cuando se comete un crimen sin que haya una causa, ¿no? Sin que haya como una sucesión lógica que lleve a eso, que es la pregunta constante que se hacen estos autores, yo creo, de esta generación que están escribiendo pues desde la periferia y sobre la periferia, y es qué significa el asesinato casi que en su forma más pura, y es cuando no es una retaliación, ni venganza, ni ajusticiamiento, ni castigo, sino el asesinato por el asesinato, casi como si fuera el solo una estética o un arte, ¿no? Y se me ocurre también que hay una línea interesante de una autora como Carolina María de Jesús, brasileña, de la década del 60, pues que comienza a publicar en la década del 60, esta gran obra que se llama Cuarto de Desechos, que es sobre su propia experiencia como mujer en las favelas de Brasil y su historia real plasmada en un texto. Y yo creo que hay una línea continua que también uno puede hacer de ese auge, de esa literatura de vivencias reales hasta lo que hoy publica Ferrés, ¿no? Claro, y complementando lo que usted decía, está, claro, toda esta generación a la cual pertenece Ferrés, digamos, se engloba en el llamado movimiento de literatura marginal o movimiento de literatura periférica. Son, creo que alrededor de, hay 30 40 escritores y sobre todo poetas. La mayoría son poetas que, de hecho, em, van a los saraos, que son estos bares para recitar sus poemas. Claro, y uno de los temas recurrentes o tópicos comunes dentro de los escritores de este movimiento de literatura marginal, claro, está la violencia, sobre todo la violencia de no entre ellos, o sea, aparte de la violencia que ocurre en la favela, la violencia de la policía, em, el racismo también, y lo que es la precariedad. Y de hecho, con respecto a Carolina María de Jesús, claro, Ferrés en alguna de sus entrevistas menciona que él la considera como la pionera de la literatura marginal ya en los años 60. Entonces, claro, ahí podríamos decir que está un poco las raíces o el origen y también cómo ha cambiado las dinámicas de la favela desde los años 60 hasta este momento donde la violencia es, digamos, está omnipresente. Una cosa que yo veía pues en el artículo y viendo cosas de Ferrés es que acá la violencia no es solo la agresión física, por ejemplo, asociada así con la violencia física, qué sé yo, en asaltos o ese tipo de cosas, sino también hay mucha cosa de violencia simbólica muy dura, ¿no? De algo que tú señalabas en el artículo de los consumidores, o sea, de la posición de unos sujetos frente, por ejemplo, al capital o al capitalismo o a la lógica del dinero, que son consumidores fallidos, gente que tiene, por ejemplo, a la televisión como modelo, pero que nunca, que son casi casi que conscientes de que nunca van a ni siquiera acercarse al modelo. ¿Puedes hablarnos un ratito de eso, un poquito de eso, por favor? Claro, complementando esta noción que plantea Bauman de los consumidores fallidos, consumidores Sí. frustrados, claro, al final lo que ocurre es que estas personas están sometidas y de algún modo se ven idiotizadas por las prácticas que son expuestas en la televisión. Yo creo que igual ahí tiene un impacto quizás en la educación, en cómo ellos pueden filtrar lo que ven, si es que realmente hacer esta em, diferencia entre la necesidad o el gusto, que para ellos más que nada van a priorizar todo lo que es consumo, por ejemplo, de ropa, de lujo, marcas, por sobre, no sé, un alimento del día a día. Yo creo que ahí la televisión ocupa un lugar muy relevante para las decisiones, digamos, de los favelados, en ese sentido. Sí. Nicolás, una pregunta. Es que, Porque, y porque solo quería añadir ahí
que es algo que uno ve mucho en esta novela, en Manual Práctico del Odio, lo teatral que es el mundo del bandido, del malandro, ¿no? En la favela, que ser malandro también significa parecer malandro. Y lo dicen varios personajes, o pues se nos narra que varios personajes piensan así, que lo esencial es ostentar para Mm. que otras personas en efecto crean que son malandros, ¿no? Y así es como se demuestra el poder que se tiene, ostentándolo, pareciéndolo. Y entonces creo que hay eso también viene de esa, como de esa teatralización transmitida por la televisión, ¿no? Esas ganas de aparentar, de parecer. Claro, es que hay dos cosas. Lo primero, una es, de pronto Nicolás nos puede ayudar un poquito, o Olivia, es esa, esas imágenes que, por ejemplo, reciben los jóvenes a través de la televisión y que se aparecen luego en las novelas, en donde estoy pensando, Nicolás, en La Virgen de los Sicarios, en una escena en donde Fernando, el protagonista, le pregunta a un niño sicario de qué es lo que más quieres en la vida, y él dice algo así como, no, unos calzoncillos Calvin Klein y unos zapatos Adidas y no sé, da unas marcas ahí, ¿no? Termina así como diciendo, Dios, o sea, eso es tener poquitos sueños en la vida, ¿no? Es algo como eso, y si es algo así, Nicolás, como cuáles serían las diferencias o las similitudes entre por ejemplo, Ferrés y Fernando Vallejo. Es simplemente una pregunta un poco más para Nicolás para ver si se puede hacer ese vínculo. Sí, o sea, se me ocurre que aquí en Ferrés hay, es decir, sí hay este enfoque por cosas materiales, pero también hay una conexión entre esta necesidad de ostentar como con una búsqueda un poco más trascendental. Estoy pensando en un personaje en particular de esta novela, que tú mencionas esto, Olivia, en tu artículo, y es el personaje femenino de Aniña, que pues no hay muchas mujeres en esta banda, ¿no? Entonces, de ella se nos dice que ella debe demostrar casi que más que los otros, porque cualquier error en ella pues va a ser cobrado, se lo van a cobrar mucho más caro por ser mujer, ¿no? Y entonces casi que debe ser, o parecer más bien, más malandra que los otros y debe ser como más actriz que los otros. Y hay una escena en la que eh, Aniña dice que estar del lado de los revolucionarios es estar pues del lado de los pobres, y como Cristo también estuvo del lado de los pobres, entonces Cristo siempre la acompaña a ella y Cristo está con ella y pues con los demás asaltantes. Y entonces es interesante como esta, como esta necesidad de aparentar y esta imitación de lo que se ve en la televisión viene acompañado también con una necesidad de retorcer pues, la argumentación y la retórica, ¿no? Hay otro personaje, uno de los protagonistas, que es Regis, que dice que, por ejemplo, pues para ostentar, él se inspira en los raperos estadounidenses y entonces por eso le derrama champaña, creo que es a una de sus amantes mientras están teniendo sexo. Entonces uno piensa mucho en lo evidente que es en esta novela, lo muy evidente que es esta necesidad del performance, que no es solo performance por performance, sino, como en el caso de Aniña, hay una búsqueda de agrandamiento total, casi que con esa identificación de Cristo, ¿no? O sea, el agrandamiento de mi persona pública llega hasta el punto en que casi que me considero, ¿no? Cristo, o que estoy al lado de Cristo. Entonces creo que hay una cosa material y al mismo tiempo una búsqueda trascendental. Olivia, ¿qué nos puedes Olivia, decir de esos ¿qué personajes piensas de femeninos? eso? Hola, Eh, Olivia. ¿Sí? Sí, no, ¿qué Eh, nos puedes decir de esos personajes femeninos acá? sí, bueno, claro, Aniña es la única, bueno, el único personaje que participa de esta banda delictual. Y como decía Nicolás, claro, ella tiene que mostrar un poco más para poder sobrevivir en ese entorno, porque si no, ya ella quedaría relegada a una vida que no quiere vivir. De hecho, ella dice que no está dispuesta a estar vendiendo botellas de agua los días calurosos en la calle, o estar vendiendo ropa en la calle. Y esto también tiene que ver
porque sabe que igual a él los delitos le pueden aportar más beneficios, a pesar de que es riesgoso, que, digamos, un trabajo de, por ejemplo, los ambulantes de la calle que ella ve normalmente. Y lo que es interesante es que eh, hay un capítulo, o dentro de un capítulo, uno sabe cuáles son los sentimientos reales de este personaje. Bueno, también pasa con cada uno de los protagonistas, que ya en el fondo le gustaría salir de ese mundo, pero al mismo tiempo no puede. O sea, no, casi que no tiene otra salida. Entonces, desde el punto de vista de qué pasa con la mujer en la novela, es interesante. Es interesante ese personaje. Y que ahora que hablas tú, Olivia, de no poder salirse como pues de ese destino, ¿no? Casi que es el rol que están Eso obligados a sí, sí. interpretar Claro. estas personas. Y digo esa palabra interpretar porque es que a uno sí le queda la impresión en esta novela de que para ser ladrón hay que ser antes un actor. Eh, Tú, por ejemplo, en el artículo mencionas una escena eh, cuando este personaje que refería antes, Regis, uno de los protagonistas, tiene este recuerdo de una vez que la patrona, como es la patrona de la madre, cuando él era niño, hace una broma y le dice a la madre, cuando él crezca, él va a ser el que me va a robar, ¿no? Arroba. Y tú hablas de eso en el artículo y hablas sobre pues la estigmatización que hay ahí. Y yo lo que veo también es que hay una conciencia, o sea, esa escena nos revela que hay una conciencia aguda de cuáles son los roles que se interpretan, por un lado, y también de lo inescapables que son esos roles para estos actores, ¿no? Y entonces esta escena casi que es una convergencia entre tragedia y pues supuestamente una comedia, o al menos comedia para esta patrona que se totea de la risa después de hacer este mal chiste. Y seguramente se ríe porque está constatando una contradicción, ¿no? Que un niñito, pues que parecerá inofensivo, al mismo tiempo en el futuro será su agresor. Y esa es justamente la tragedia, que a este niño lo espera en su adultez un destino ineludible y azaroso y desdichado. Eh, y en efecto, para poder robar, pues varios de estos personajes tienen que fingir que son otra persona, llaman y se hacen pasar por otra persona para averiguarle datos a la otra, al interlocutor, al otro lado del teléfono, o para colarse en un apartamento. Es decir, tienen que fingir que son otros y Regis hacia el final de la novela va a decir, yo casi que he debido dedicarme más bien a la actuación. Entonces sí hay una conciencia súper aguda de que el ladrón es antes que cualquier otra cosa actor, que me parece súper interesante. Sí, claro, recordaba ahora que hay dentro de la crítica precedente de la obra, un artículo de título Posar como marginal. Entonces ahí se trabaja esta noción de la pose del marginal y qué implica. Entonces, en esa investigación da cuenta de esa noción de teatralidad y también al mismo tiempo de necesidad de los personajes para poder concretar lo que quieren y cómo hacerlo también. Sí, Em, no, sí, perdón, es que también en la misma escena que aparece en el artículo hay una cosa que también a mí me impactó mucho y es como, claro, el niño a quien creo que le cogen la cabeza y tan bonito, ¿no? Es el que me va a robar cuando sea grande. Hay también una cosa de conciencia de clase del adulto, de reconocer cómo su mamá se vio obligada a reír de eso y cómo la patrona se reía y cómo él, adulto, recuerda la escena, pero pues no es cómica. Obviamente no es cómica. Y en eso a mí me parecía que era como si no recuerdo mal, algo que dice Olivia en el artículo,
y lo dice también la novela, es como, ese es el origen como de todos los rencores y el origen del odio que él tiene, ¿no? Por la diferencia de clase, la gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero, y es en esa escena, digamos, en donde arranca todo el odio. ¿Querrías decir algo sobre eso? Eh, sí, efectivamente, porque, bueno, dentro de al final de los capítulos, si no me equivoco, de la novela, Regis vuelve a mostrar o a expresar ese odio frente a clases superiores, por ejemplo, dice, yo tengo la necesidad o yo puedo hacer lo que hago porque veo a los diputados, a la Cámara de Diputados, que también son ladrones, entonces, ¿por qué yo no? Entonces, de alguna forma, él va a sustentar que lo que hace también, de algún modo es aceptable, porque si lo ve en clases superiores, ¿por qué él no lo va a poder hacer? De diferentes modos, más cruentos, pero ¿por qué no? Entonces, claro, ese odio lo transmite durante todas las escenas y da cuenta de las razones de por qué él actúa de esa manera y al final tiene que vivir de ese modo. Eso está interesante. Está interesante pensar que el odio en esta novela también es una cosa imitada o imitable, porque oyéndote hablar, Olivia, yo estaba pensando en el título de este libro, que es extraño, o sea, es extraño porque el título, que es Manual Práctico del Odio, sugiere que este es un texto que supuestamente tiene una finalidad, que tiene una intención pues por fuera de sí mismo y que involucra al lector y que promete serle útil al lector, pues como otros géneros, como las fábulas, no sé, pero que hay una finalidad práctica. Eh, y entonces está la palabra manual, está la palabra práctico, que podría parecer redundante pues porque uno se pregunta, ¿acaso no es todo manual necesariamente práctico? O entonces, ¿de qué manera podría haber un manual no práctico? Entonces, podría uno pensar que eso es redundante, como esa insistencia en la práctica, eh, pero yo creo que el odio es una repetición, es decir, que la repetición es un atributo del odio siempre. El odio es como una artesanía que hay que ir modelando o como si fuera un deporte que hay que ir ejercitando, o sea, es una cosa que se tiene que practicar periódicamente para que pueda ser. Eh, para odiar hay que examinar algo repetidamente, hay que alimentar esa percepción que uno tiene de esa cosa, atribuirle una cierta mirada. El odio no es una cosa que surge espontáneamente y no es cosa de una sola mirada. Entonces, se me ocurre que me parece interesante eso que dices del odio como imitación, porque entonces ahí también se está repitiendo y se está alimentando esta cosa que resulta en casi que en una compulsión, o sea, como en una repetición salida de control. Y yo pensaba, releí la novela antes de hoy y pensaba mucho como en la metáfora del cáncer que la usamos mucho ahora, por ejemplo, o no por ejemplo, sobre todo para hablar de los males sociales, ¿no? Que uno dice, la corrupción es el cáncer de nuestra sociedad, porque el cáncer, pues, es esa reproducción descontrolada, como esa repetición fuera de control. Y no sé, se me ocurre pensar si tal vez esta novela, que es un manual práctico y que es sobre el odio, al ser sobre eso es sobre la compulsión y lo que nos está diciendo es que el cáncer, quizá en este mundo de la novela, eh, es esa compulsión del odio que se reproduce sin control. No sé qué piensas tú, Olivia. ¿Qué más podríamos como Sí, decir sobre eso? sí, con respecto al odio, claro, dentro de la investigación que estuve haciendo, como hace parte de la tesis, em, encontré digamos, un filósofo que hablaba de por qué se produce el odio y lo atribuía a diferentes factores. Entonces,
Por ejemplo, uno de ellos es el hambre, que es lo que le pasa a uno de los personajes, a Nego Duda, que al final su odio es porque él tiene hambre, o sea, no tiene que comer. Pero otros personajes que ya comentamos, por ejemplo, Regis, es por el dinero. No, no tiene dinero. O sea, si sumamos todo al final es un tema de dinero para ellos. Pero mm, para cada uno va a haber un odio un poco más concreto. Para otros personajes, para Neguinho, por ejemplo, su odio está como venganza porque mataron a uno de sus familiares. Entonces, ahí el odio, claro, tiene diferentes factores, pero que en algún punto pueden converger, para mí, a mi parecer, en esto del dinero o del poder. Y a partir de eso se van desencadenando otras acciones que van a implicar el odio como pasión, pero que al mismo tiempo en uno de los personajes se entremezcla con el amor. Entonces es interesante esa contraposición, o más que contraposición, esa mezcla que surge entre las dos pasiones, porque en la novela no hay solamente odio, sino que está el amor también con la relación de los familiares o también con los personajes que se encuentran fuera de este mundo delincuencial. Entonces esos personajes están mostrando la otra parte del odio, o qué queda, qué puede quedar además de ese odio. ¿Dónde está el resto? Y eso es interesante porque no solo está el odio y el amor que coexisten en esta novela, sino también, yo pensaba también en las traiciones. Hay traiciones pues, de estos integrantes de las bandas entre ellos, ¿no? Y entonces, como la policía también, miembros de la policía hacen parte de estas bandas y hay corrupción de por medio, etcétera. Hay el interés de unos sapear a los otros y entonces surgen las traiciones de ese tipo. Y a la vez está la traición amorosa, que me parece súper interesante que en esta novela la traición es las dos cosas. Y Regis, por ejemplo, pues encarna estas dos maneras de traicionar, porque pues él también traiciona a su esposa Eliana, ¿no? Que es esta que Penélope retorcida que espera a un hombre que nunca llega a la casa, pero pues un hombre que no le corresponde el amor y esta mención del odio en ella es muy interesante porque se nos dice que su rabia se transformó en odio, ¿no? Y creo, me corregirás Olivia, creo que es de las pocas veces que de hecho la palabra odio aparece en la novela. Y hay un fragmento en el que se nos dice de ella, pues que uno de sus mayores temores es que su hijo se convierta casi que en el padre, pero ella no dice el padre, sino que dice, temo que mi hijo se convierta como en una víctima de la soledad, y nos dice que la soledad también es uno de sus mayores miedos, y entonces me parecería interesante pensar también en no solo esa relación odio-dinero que tú planteas, sino odio y soledad. ¿Cuál podría ser esa relación entre soledad y odio? Y si será que en todos estos odiadores lo que hay es un miedo a la soledad a la que han sido forzados al ser, como dice esto en el artículo, residuos, ¿no? Gente marginalizada a la periferia o por fuera, ¿no? De los límites. Sí, sí, también veo esta relación odio-soledad no solamente en Eliana, sino podemos pensar en la niña cuando ella, digamos, expresa sus sentimientos y dice que busca un hombre, pero un hombre que no sea un delincuente porque necesita tener a alguien. Entonces, también está esta soledad en ese personaje, pero también los otros personajes porque tienen el abandono familiar, o sea, los padres ya no están con ellos o están en estado, digamos, permanente de ebriedad, entonces para esos personajes creo que también es común la relación de del odio-soledad. O sea, para cada uno está impregnado de diferente manera, como decía.
Y para Eliana, claro, ella también se ve afectada y cómo repercute eso en su cuerpo. Entonces ella cuando se ve al espejo, digamos, en este estado demacrado, de cómo impacta en ese sentido físicamente la soledad. Entonces acá Sí. ya se podría hablar como del cuerpo arruinado, que es una de las nociones que yo por ahí he investigado en otras relatos. Sí. O sea, yo tengo una pregunta. Hay una cosa también hay un diálogo que de hecho aparece en el artículo, que es toda esa cosa de como de los estigmas con los que se construye la imagen de un personaje, ¿no? Y entonces hay un muchacho, por ser de la favela, es que es delincuente. Hay un momento en donde se encuentra con la policía, nadie le cree en que trabaja y siempre está como el estigma. ¿Cómo aparece eso? ¿O cómo podrías desarrollar un poquitito más esa idea de los estigmas que aparecen en la novela? Y cómo casi que los sujetos no solo son sujetos marginalizados, empobrecidos, arrinconados socialmente, consumidores frustrados, como dice Homer, sino que siempre van a tener el estigma, no hay posibilidad no hay salida, que es un asunto, ¿no? Una cosa que creo que Nicolás lo decía, ¿no? Como que entraron ahí a un ritmo de vida y una manera de proceder en la vida y no solo nunca van a salir, sino que desde fuera, por ejemplo, la policía los ve como eso, como son estigmatizados. No puede ser un trabajador, no puede ser un estudiante, necesariamente es un delincuente. ¿Podrías hablar un poco de eso sobre cómo aparece el tema de los estigmas ahí en la novela? Sí, claro, el estigma aparece en esta relación, por ejemplo, con el recuerdo de Regis, esta relación de el barrio, el territorio, que se vincula directamente con, digamos, un delincuente. Está ese estigma, el estigma que usted también mencionaba de la policía con respecto a estos sujetos que para ellos no pueden estar haciendo otra cosa que no sea cometiendo delitos. Incluso hay hacia el final de la novela, una escena donde entran a robar a un departamento de un barrio lujoso de Sao Paulo y la dueña del departamento le pregunta a la empleada si es que ella conoce a quienes están entrando a robar. Entonces también hay nuevamente este énfasis en que los personajes son siempre estigmatizados por, digamos, estos eh, personajes de clases superiores. Entonces el estigma también permea toda la obra de diferentes ángulos. El estigma está asociado también, sí, claro, con el barrio del que se procede, que era también la escena de la cual hablaba Nicolás hace un rato, con el nombre, con la pinta, dirían, con la apariencia física, con el atuendo, con el color de la piel, obviamente, hay un montón, como que los estigmas están asociados con un montón de marcas que socialmente se le ponen a los personajes y se arrastra ahí, no hay manera de salir de ese estigma. No sé si Nicolás querría decir algo sobre esto de los estigmas. Sí, se me ocurren dos cosas. Una es que me parece interesante que estos personajes no solo tienen que interpretar el papel para el que están destinados, el del malandro, sino que además su escenario tiene que ser pues consistente con eso, ¿no? Pensándolo como en términos así de televisión, Teatrales. Sí, sí, teatrales, sí. ¿no? El set de televisión es ese y punto. Entonces no hay manera de no solo de salirse del rol, sino de salirse del escenario. Ahí están. Y al mismo tiempo, yo veo que a la vez que está esta idea como de casi de que están predestinados a interpretar un rol, a cumplir un rol, también el malandraje es una cosa que se aprende y así se muestra en la novela. Es una cosa, o sea, es una educación y es una educación que sustituye pues el colegio, ¿no? Hay el caso de este personaje de Celso, De Celso que Capeta. sí, que cree que la escuela pues es una pérdida de tiempo y que, Mm. y que entonces decide aprender el malandraje de otro. Y eso es interesante porque entonces, o sea, decir que el malandraje es algo que se aprende de un mentor y que es una educación, que es algo que se enseña y que se aprende, pues implícitamente da a entender es que ahí hay un conocimiento, ¿no?
cuál es el conocimiento del malandraje y cómo se aprende. Eh, y a propósito de Celso, es interesante además que él se educa en este malandraje al mismo tiempo que está experimentando el desamor, porque no lo corresponde esta otra compañera, Marcia, de la que está enamorado y ella no le para bolas. Y eso es interesante porque es como un comentario o pues pensé en eso leyendo esta novela esta vez, de cómo ser ladrón podría ser al mismo tiempo ser un despechado. Pero bueno, no sé. El, el, el- o sea, lo digo es en términos de que la relación entre la sociedad y estos residuos humanos, pues es un poco esa relación de desamor, ¿no? Del grupo despechado porque no es correspondido por el otro. Y la manera en que se aprende ese malandraje, eh, pues en realidad no es una cosa de manual, es un manual sin texto, pues si aprendes saliendo a la calle y poniéndolo en práctica, es el manual de la calle, y ese es el manual práctico, ¿no? Y ese comentario es interesante, que el manual práctico del odio, el manual del malandraje, no es un texto, y sin embargo nosotros lo tenemos como un libro. Que es lo que estamos leyendo, pero entonces es como una novela imposible como texto, ¿no? Porque solo es posible vivirlo. ¿Y qué es lo que se enseña en el malandraje? Yo pensaba, por ejemplo, en la desconfianza, que es una cosa tan presente todo el tiempo, como si fuera una de las lecciones principales. Está esta escena en que Nego, creo que es Nego y Regis, Nego, uno le dice al otro, venga y hablamos a solas, y el otro Sí. entonces lo acompaña, pero se toca la barriga, fingiendo que se está rascando la barriga, pero es para acercar la mano a donde tiene guardada la pistola, por si acaso el otro está pensando en matarlo, ¿no? Y entonces siempre ocurre eso, que en una escena están pasando dos cosas simultáneamente y contrarias, porque es la conversación, ¿no? La camaradería, la supuesta amistad y lo contrario, que es el odio total y el potencial asesinato. Entonces me parece interesante que así como están destinados a interpretar el rol del malandro, el malandro también es un rol para el que hay que educarse, que parecen ser dos cosas contradictorias y las dos son ciertas en la novela. Olivia, Eh, creo que querés decir. sí, claro, allí uno puede hacer o hacer esta relación con el título de la novela, porque a primera vista, si uno lee Manual Práctico del Odio, uno no se espera lo que lee, digamos. Y en ese aprendizaje que usted decía, claro, es para todos. Por ejemplo, a Niña también, ella dice que ya al cabo de un año, al llegar a la ciudad, ya sabe armar una pistola con los ojos cerrados o sabe formar digamos, un cigarro, un pitillo de marihuana. Entonces, al final, creo que ese aprendizaje para ellos se vuelve necesario a modo de sobrevivencia. Si es que están dispuestos a vivir con esas dinámicas, porque si pensamos en el personaje, por ejemplo, de Paulo, él dice, yo me voy a abstener del ritmo, habla del ritmo de la favela, y que él va a seguir su propio ritmo, que al final es el único personaje, o casi el único personaje que eh, sigue otro rumbo, que es con la educación, con el trabajo esforzado para tener, y él dice, no quiero tener eh, autos de lujo, ropa de marca, sino una casa, estar tranquilo, con una familia. Entonces, claro, este aprendizaje al final sí se puede poner en tela de juicio porque eh, va a depender al final yo creo, de la crianza. Por ejemplo, él tuvo una buena crianza, Paulo, con, digamos, con la abuela que le inculcaba la lectura. Entonces las decisiones de entrar o no a ese mundo delictual que va a implicar necesariamente este aprendizaje, suponen estas condiciones o factores con los cuales crecieron. Mm.
una cosa que también uno ve mucho es, y que eventualmente podrías hablarnos un poco, es esa idea de cómo llegas a la idea esa de Bauman de los residuos humanos y de la presentación del residuo humano, no solo en no solo en la narrativa o en esta novela específica, sino como en la reproducción social de esos residuos humanos. ¿Podrías hablar un poquitín de eso? Sí, claro, Oye, con Bauman que plantea esta noción de residuos humanos, seres humanos residuales, va a hablar de diferentes categorías de residuos. Eh, va a hablar, por ejemplo, de los refugiados, inmigrantes, las personas sin papeles, pero también dentro de esa categoría están los desempleados a largo plazo, que podemos mencionar el caso de unos personajes, en este momento no recuerdo el nombre, que conversa José Antonio. eh, Después está esta categoría de los consumidores fallidos, que es un tipo de residuo, de residuo humano, pero también están los residuos que van a reactualizar los oficios, digamos los oficios tradicionales, por ejemplo, antes la delincuencia, digamos, ya en el siglo XX, no era considerado un trabajo cuando ahora lo es. Por ejemplo, entre ellos mismos van a hablar de que ellos son de profesión peligro. Ellos van a estar reactualizando esta cultura del trabajo al mismo tiempo que rompen con la ética laboral. Em, y claro, por ejemplo, hay otros teóricos que conversan con esta noción de residuos. Por ejemplo, está José Luis Pardo, que va a hablar, en vez de residuo humano, va a hablar de persona basura, que lo trabajo en otro artículo con la novela de Ferrés. Entonces, es interesante cómo, a pesar de utilizar diferentes términos, llegan a la misma noción de algo expulsado, de algo que no tiene utilidad, que es lo que también se puede observar en los personajes en el sentido de utilidad en el sistema tradicional, porque para ellos es útiles, o sea, son útiles en el sentido por ejemplo, alimentar, sostener a la familia mes a mes, aunque sea cometiendo delitos. Nicolás. Sí, a mí me parece súper interesante ese análisis que haces del concepto del residuo y esa palabra me parece muy interesante. O sea, como tú decías, pues sí, el residuo es lo que queda restante de algo, eso lo sabemos, ¿no? Es una parte como de ese cuerpo original que, como decías, pues inferimos que es inútil, que es inservible, que ni siquiera sirve para seguirse descomponiendo y que por lo tanto es una cosa pues inerte, muerta. eh, y a la vez yo intentaba, leyendo tu artículo y leyendo este análisis que haces sobre los residuos, imaginar cuál podría ser una forma de vida en ese residuo o de ventaja sobre lo supuestamente útil, que en este caso sería, pues, ¿cuál sería esa ventaja sobre la sociedad no periférica y no marginalizada? Y me gustó mucho ese término residuo, me parece que es apropiado porque el residuo también es indivisible, ¿no? Es lo que ya no puede seguir, no puede seguirse descomponiendo, no puede seguir dividiendo. Y al no poder hacer eso, porque ya es lo que quedó, lo último que quedó de lo que había, eh, pues un residuo, sí, es la unidad indivisible y a pesar de ser menor que el cuerpo original, del cual pues quedó, es más unitario que ese cuerpo original, ¿no? Y quizá allí pueda radicar una fuerza que no tenga el cuerpo vivo, que sí se descompone. Y entonces tú en tu artículo mencionas que, pues casi que el residuo por excelencia o el residuo del residuo, pues es la mierda, las heces, ¿no? Bueno, y digo mierda porque es que así se lo dicen a uno de los personajes, ¿no? A Regis. Eh,
Y entonces es muy interesante eso porque resulta que el residuo, la cosa inútil y muerta, pues al final no es del todo inerte porque sí puede producir un efecto nocivo como infectar o como matar en el vivo, ¿no? O sea que el residuo también uno se lo podría imaginar como una especie de zombie o algo así, ¿no? Como de un muerto que, aún siendo muerto, pues sí, y supuestamente inerte, sí es capaz de actuar sobre lo vivo y quizá allí también radique esa ventaja del residuo y es como esa doble naturaleza de vida y muerte, ¿no? El residuo no habita el mundo pues de la sociedad no periférica, de los vivos, pero sí encuentra la forma de irse infiltrando, permeando, ¿no? Por los poros ese mundo y habitarlo efímeramente o esporádicamente, pisa aquí y allí. Y creo que esa doble naturaleza es también como una especie de ventaja que explora esta novela, ¿no? Están muertos, expulsados y a la vez pueden permear ese mundo de los vivos, ¿no? De la sociedad. Sí, claro, el residuo en ese sentido, si uno lo puede comparar con el residuo material, el plástico, pues funciona de la misma manera, o sea, ¿dónde se van acumulando lo que nosotros desechamos? En vertederos, o sea, alrededor de las ciudades. Al igual que pasa con estas personas que no tienen una utilidad o que no son productivos en el sentido tradicional, pero ¿qué pasa? Que se van acumulando, se van reproduciendo, que en un momento pueden llegar a estar muy próximos de este centro y ahí se transforman entonces en residuos tóxicos, porque van a tener este poder de, o van a estar conscientes de lo que son y con ese mismo poder mostrar o presentarse y decir, yo sigo existiendo, yo estoy aquí y les puedo hacer mal. ¿Y cómo? Entonces, claro, acá está con el asalto, con los robos. Hay otras personas que, claro, que, pues, estos estudiantes que de barrios lujosos que están próximos a la favela, que se tienen que cambiar de vestimenta para no ser asaltados. O sea, claro, en este sentido, a pesar de ser un residuo, van a mostrar esta resistencia al presentarse eh, y de manera violenta. Entonces está esta toxicidad que emana de esta muerte simbólica, digamos, de los personajes. Y una cosa, de hecho, con la escena que traía a cuento Nicolás, quien le dice mierda a uno de los personajes es la policía, ¿no? De hecho, le dice Sí, algo así como, ¿qué te crees? Eres mierda. Y es como, es una posición de autoridad que teóricamente organiza, que está asociada con el orden y con, qué sé yo, el respeto, o no sé, y es esa la autoridad que estigmatiza al otro y que lo reduce un poco, siguiendo con la imagen esa que traía Nicolás, a hacer el residuo del residuo, ¿no? Es hacer la mierda, hacer de lo peor de la sociedad. No, y no vale que él intente, porque el diálogo lo tenía acá, no vale que él intente decir, no, yo estoy trabajando, arreglando aparatos telefónicos, algo así, no, 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 usted es mierda y ya. Y es eso, es una autoridad. A mí lo que me llama la atención siempre es como que es esa confrontación permanente, ¿no? Son figuras de autoridad como la policía quienes se encargan de estigmatizar al muchacho trabajador en este caso, o figuras como la patrona quien estigmatiza al niño y un poco la necesidad, por ejemplo, en la escena con la policía de tener que callarse porque soy culpable per se. O sea, no sé si me explico. El personaje se sabe culpable. La señora, la mamá del niño, de Regis, creo que es, tiene que reír con la patrona. O sea, por más que el chiste que esté haciendo es horrible, ella tiene que reír. Y su obligación es reír. Y la patrona hay un momento en donde dice, creo que es una cosa que tú también analizas, Olivia, que es la patrona está formada, ¿no? La patrona es culta y entonces eventualmente tiene la razón. Yo ya. soy mierda, eventualmente tiene la razón. Yo debo ser un ladrón, en el futuro seré un ladrón y en el futuro quizá la robe. Como esa cosa de los estigmas y del figuras de autoridad que siempre están estigmatizando grupos. Perdón, dime, Olivia.
Sí, claro, con ese concepto se puede hacer que lo planteo en el artículo, esta relación de la mierda como este desecho biológico del cuerpo, pero también este residuo humano que es el desecho de esta cadena de montaje del sistema productivo. Entonces está esta relación de cómo se emparentan estas nociones y de manera metafórica. Y también, como decía, la mierda que puede indicar más allá de el resto más impuro, asco. Y el asco también tiene si vamos a la etimología del latín, ¿qué significa el asco? Odio. Entonces también Ay, va a estar sí. este odio que de dónde viene, digamos, de arriba hacia abajo también. O sea, yo los odio a ustedes y de hecho eso se transmite a través de los medios de comunicación. Están hablando de programas, creo que de reality shows donde está este discurso de esa es la raza que mata, esa es la raza inferior, entonces nosotros tenemos que aniquilarlos. Entonces está este odio omnipresente y transversal. O sea, no solamente que sigue una línea, sino que está, digamos, pulula por todas partes. Sí, Sí, bueno, eso me hace pensar como en esa relación entre mierda y el untarse, ¿no? Que el decir alguien está untado de algo malo, corrupción, ¿no? De comportamientos por fuera de la norma y de cómo el lenguaje que usamos para hablar de esos comportamientos reprochables es el del niño que se unta de mierda, ¿no? Entonces, creo que eso es sintomático de lo que tú dices, de cómo el odio fácilmente se va contagiando y va untando a todos los personajes de esta novela, que me hace pensar en otra cosa que yo quería preguntarte, Olivia, relacionada a eso, y es esa manera como el odio se vuelve una cosa transversal, como va untando y se va permeando en todo, se, se corresponde con una forma narrativa que es bien vertiginosa. O sea, uno lee esta novela y es un ritmo rápido y son oraciones largas, pero compuestas de oraciones cortas unidas por comas, como si fuera toda una gran oración desbordada y casi que uno lo lee y le quita a uno el aire. Está esta escena bien explícita de Regis, creo que es Regis, que está forzando a su amante a tener sexo oral y quiere pues ahogarla y que se atragante hasta casi hacerla vomitar. Y yo leyendo esto decía, ¿de qué manera no es así también ser lector de este libro? Como quedarse un poco ahogado con esta velocidad tan vertiginosa. Y ese ritmo vertiginoso, entonces está como la velocidad del libro, que si uno lo piensa, pues es la velocidad del crimen. O sea, un crimen tiene que ser rápido y la huida del crimen tiene que ser aún más rápida, ¿no? Entonces el delito y la impunidad tienen una velocidad y es la velocidad de este libro. Y a la vez está, con respecto a eso que tú decías del odio transversal, está como esa estructura que alterna las muchas historias, ¿no? Y entonces hay una escena de un personaje y después salta al del otro y después al del otro y es una cosa muy rápida eh, que hace que uno, pues como lector, se dé cuenta que aquí hay un montón de personajes que componen, pues, pues son varias historias que van avanzando alternadamente y que en conjunto sí componen pues esta unidad del odio, ¿no? Este libro que está hecho como de retazos de esta especie de coro de personajes, pero como si fuera una ruleta rusa. Eh, y entonces yo pensaba, y quiero preguntarte si crees que esta es la forma que hay necesariamente para una literatura de residuos humanos. Es necesariamente una forma rápida, fragmentada, vertiginosa, eh, casi que da un poco de vértigo, ¿no? Em, sí, estoy de acuerdo, claro, está la,
la forma en que Ferrés va a relatar la historia, yo creo que tiene que ver con y retomo el término del ritmo de la favela. O sea, ese ritmo que tiene que ser veloz es el que tiene que estar presente y también en el que uno se inserta durante la lectura. Ahora bien, no creo que ese sea un- la forma definitiva de hacer digamos, esta literatura marginal, porque podemos, quizás sí fragmentado, pero no creo que esta velocidad sea, como decía, algo definitivo de esta literatura marginal, porque si podemos ir a otros escritores, esta forma discursiva no tiene esta ininterrupción. Entonces yo creo que va a tener que ver con qué realidad de la favela se está retratando. Quizás si es el mundo delictual donde todo tiene que ser rápido porque no me tienen que alcanzar, no tengo que ser atrapado por la policía, sí es necesario ese ritmo. Pero quizás si al enfocarse en otras vidas de esa favela, porque no se puede englobar a que todos son delincuentes, digamos, la prosa pueda cambiar. Sí, perdón, es que siguiendo esa idea que trae Olivia, que está bien bonita, es, claro, cuando yo leía, comencé a mirar lo de la novela y a mirar el artículo, y una cosa que me llamaba la atención era igual ese ritmo de la favela, del cual hablaba Olivia, y ese ritmo la velocidad, la rapidez con la que pasan cosas, el ahogo un poco en la lectura. Yo recordaba, era no sé, un referente que tengo ahí muy presente, pues por una clásica de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, una novela mexicana en donde es igual, pasan y pasan cosas terribles, horrorosas, y todas pasan rápido, pero claro, un poco lo que dice Olivia, cuando uno está concentrado en eso, en el ritmo en el ritmo vertiginoso de la delincuencia, del mal, del crimen, todas las cosas están pasando rápido y el lector, que nosotros nos estamos conociendo eso a través de la novela, necesariamente quedamos así como ahogados en el intento de leer esto, por una parte, pero también, por otra parte, y me gusta mucho ese matiz que saca Olivia, de si tú estás hablando de otra cosa en la favela, si miras otra cosa en la favela, eventualmente el ritmo necesariamente tiene que ser otro. El ritmo de la favela no será ese ritmo rápido, vertiginoso de la delincuencia, sino eventualmente un ritmo más pausado, más lento, un poco más contemplativo incluso. Primero eso. Y segundo, volviendo sobre una idea que tú traías hace un rato, que comentamos hace un ratito, el tema del asco y del aprendizaje del asco, del aprendizaje de la cultura. Nosotros estigmatizamos. Sí, la favela para el caso de Río, la comuna para el caso de Medellín o determinados barrios, por ejemplo, en Bogotá, pero los estigmatizamos por la delincuencia o por la violencia o por las agresiones, pero a veces perdemos de vista que, espere, no es solo eso, ¿eh? Porque, o si no, nosotros también podemos caer ahí en la repetición esa de querer identificar personajes o barrios o qué sé yo, actitudes necesariamente con, con un tipo particular de personaje y creer que todo en la favela es odio, todo en la comuna es delincuencia, no, no, espere que ahí pasan otras cosas que eventualmente de las cuales también eventualmente quiere hablar la novela. El personaje que, claro, hay muchos renuncian a la escuela, abandonan la escuela, pero estos están intentando aprender cosas, sal- salvar vidas. Eventualmente incluso uno podría decir casi que responder mejor a las exigencias burguesas del consumo, por ejemplo, como mirar más cosas. Perdón, no sé si Nicolás o Olivia quieren decir algo al respecto. Solo añadir que también está pues la posibilidad de que no pase nada. O sea, estoy pensando con este matiz que dice Olivia en Carolina María de Jesús, una novela súper fragmentada, escrita pues a modo de diario, pero claro, no se centra en un personaje criminal, no tiene nada que ver con eso, sí en la experiencia de la favela, pero enfocada en otras cosas, inclusive en el hecho de que a veces no pasa mucho en la favela. O centrada, enfocada en el hecho de que las cosas se repiten y que todos los días parecen el mismo. Y entonces esos momentos quietos
y esos vacíos también tienen su propio ritmo y su propia posibilidad, ¿no? Mm, Tampoco es que siempre tenga que estar pasando algo. Eso me parece interesante. Olivia. Sí, bueno, creo que específicamente en el manual práctico del odio va a estar de manera notoria o quizás necesaria este ritmo, pero por ejemplo, si uno va a otras producciones de Ferrés, pienso en los cuentos que tiene, que se llaman Nadie Inocente en Sao Paulo, va a mostrar, él se va, creo que yo en su literatura una cierta evolución donde retrata la favela, pero al comienzo va con esta violencia, pero después se va enfocando en estos personajes que están fuera del mundo del crimen. Entonces, con estos personajes es interesante analizar también la parte estética para ver y poder comparar el cambio de, digamos, si se puede decir, del contexto, de las circunstancias de de las acciones o de los personajes. Sí. No, muy bien. Nada, ya para terminar, nada, invitarlos a leer el artículo de Olivia Villegas sobre el manual práctico del obvio de Ferrés. El artículo apareció en Perífrasis, publicado en Perífrasis en el número 32. Agradecer a el trabajo de Olivia, agradecer pues la participación acá ahora de Nicolás. Una última cosa, en la bibliografía hay un artículo que me llamó terriblemente la atención y es un artículo de Ferrés que se llama Terrorismo Literario. ¿Eso qué es? Solo por... me llamó la atención. ¿Qué es eso de terrorismo literario? Claro, ahí en el terrorismo literario es un prólogo que él va a escribir en las primeras, digamos, en los manifiestos sobre qué es la literatura marginal. Y específicamente en terrorismo literario, él va a explicar que la literatura marginal es, se cambia el foco, es decir, yo voy a hablar de la favela porque yo soy favelado, o sea, dejen hablar, ustedes que no lo son, no hablen de nuestro mundo porque no viven en ello, no tienen las experiencias para poder hablar con legitimidad. Entonces, para él Sí. el terrorismo es este ataque de nosotros vamos a contar con la verdad, lo que suceda en la favela. Sí, 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 no, que es una idea muy bonita, porque es claro, perdón, Nicolás, ibas a decir algo sobre esa idea de No, terrorismo solo literario. que tú lo pones, citas en tu artículo una frase que es como nosotros, una frase de Ferrés, nosotros ya no somos el retrato, sino que Sí, como que cambiamos el foco y ahora somos nosotros mismos los que tomamos nuestra propia foto, ¿no? sí. Y lo que me parece interesante de esa, como esa especie de manifiesto es también el problema literario que eso plantea, que es un debate que a mí me interesa mucho y es dónde queda entonces la, la imaginación, el principio de la imaginación en la literatura, de hacer ficción, ¿no? ¿Dónde queda eso? ¿Será que, o hasta qué punto esta literatura marginal, la literatura del excluido, a su vez también es excluyente con esa posibilidad de ficción literaria? Ese debate me parece maravilloso. Claro, porque es que es un debate, perdón, es un debate que nos vuelve sobre 100 años antes, ¿no? Uno lee esta novela y dice, espere, estoy en 2024 leyendo esta novela de Ferrés, Manual Práctico del Odio, necesariamente pienso, hace 100 años no se estaba en un realismo de jóvenes delincuentes en Brasil o jóvenes delincuentes en Buenos Aires o jóvenes delincuentes en México, qué sé yo, y estábamos como leyendo lo mismo, solo que en ese contexto era el migrante quien estaba hablando y ahora, y ese se metía como en una suerte de realismo allá hace 100 años y hoy estamos como en ese, leyendo historias muy parecidas del joven delincuente, por ejemplo, yo estaba pensando en El juguete rabioso de Roberto Art, pero hoy lo está contando es el favelado, ¿no? Es la persona que está en la favela diciéndole al intelectual quieto, usted no va a contar mi historia la voy a contar yo, usted no me va a decir qué es una favela, yo voy a decirle a usted qué es una favela. Ese es todo un debate, como dijo Nicolás, nada. Muchísimas gracias, Olivia, por el artículo.
Muchísimas gracias, Nicolás, por participar de este evento y nada, ahí queda, lo pueden mirar pues en la revista de papel, pero también en la página web de nuestra revista. Muchísimas gracias. Nada, Olivia, despídete por favor, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por la inclusión en el número 32 de la revista Perífrasis y por este diálogo fructífero que tomaré alguna idea para futuras investigaciones en el campo de la literatura brasileña, marginal. Nicolás. Bueno, también pues yo agradezco la invitación y a ustedes, Olivia y Hugo, por esta conversación y a quienes nos vean también muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Olivia, Nicolás, a Laura y a Margarita que estuvieron por ahí detrás también en la producción del evento. Nada, gracias y nada, nos vemos en otro conversatorio sobre perífrasis en un par de semanas. Hasta luego. Gracias. Gracias.